Mi nombre es Mirko Matos Quiroz y en esta oportunidad voy a hablar acerca de cómo dar un correcto feedback. En base al artículo publicado por Marta Romo en Harvard Business sobre superando conversaciones difíciles, cómo dar un correcto feedback. Ahora, hablando acerca del artículo, nos menciona al inicio que básicamente se trata de que en las empresas hoy en día no solamente es importante desarrollarse de manera técnica, sino también de manera oral y con comunicación con sus colaboradores. Y además, ya que es importante el desarrollo en 1%, en la mejora en 1% en cualquier ámbito, pero si no va acompañado por un buen desempeño de pedir, dar y brindar un correcto feedback, entonces ese 1% se vuelve sin valor, por lo que sería todo en vano, todo ese desarrollo. Así que ahí se explica la importancia de alguna forma del feedback, ¿no? Que de tan solo un 1%, si no se desempeña correctamente, ya pierde valor a lo que haya logrado una persona en una empresa. La palabra feedback significa retroalimentación. Cómo nosotros cuando nos comunicamos día a día, cómo nosotros expresamos lo que pensamos para aportar mejoras en nuestro entorno, en la sociedad, con miras al desarrollo. Bueno, este feedback se puede dar en base al comportamiento. Cuando nosotros le decimos, por ejemplo, a una persona es un crack, entonces ahí estamos dando un feedback. O en base a una actitud, como decimos a una persona que lo hizo de manera correcta y que motivó a los presentes con una exposición, por ejemplo. O sobre la identidad, cuando dices, esta propuesta es muy innovadora. Tenemos dos tipos de feedback. El positivo, que es el resaltar lo bueno de alguna actividad, y el constructivo, o como muchos lo llaman negativo, que consiste en criticar o hablar acerca de puntos de mejora en un trabajo. Lo ideal es que sea positivo, ya que de esta forma podemos resaltar y podemos además permitir que sea repetitivo las buenas actitudes, pero lamentablemente hoy en día se ve más negativo, ya que las personas ven más fácil eh, los puntos para mejorar o los fallos, las actividades de una persona. Entonces, prácticamente ya resaltando lo que hablamos antes, el feedback es muy importante ya que nos permite comunicarnos con nuestros colaboradores de manera interna en la empresa o con postulantes de manera correcta, desempeñando básicamente una correcto desempeño vocal o verbal para poder para permitir llegar la idea de manera correcta y así permitir además mejorar en cualquier ámbito, ¿no? Podemos retroalimentar porque básicamente eso es el feedback para permitir mejoras de nuestro personal en ese ámbito en específico. Debemos enfocarnos en dos componentes de feedback, en la observación y en el emocional. En la observación consiste en lo que observamos del postulante cuando realizamos el feedback, y emocional, emociones que provocan en mí lo observado. Bueno, otro punto muy importante es la desmotivación. Si se busca desmotivar a una persona es bastante fácil hacerlo dándole un mal feedback o una mala crítica. Lo que se llama feedback constructivo pero de manera negativa. A tal punto le hablamos tan mal a esa persona que de su desempeño que esa persona puede tener un golpe muy duro en la parte emocional y llevarse consigo ese sentimiento de que no pudo, que no puede por bastante tiempo. Para evitar la desmotivación en los feedbacks es importante tomar en cuenta lo siguiente. El primer punto es no estar preparado para el feedback. No apuntar lo que vas a decir previamente te puede hacer perder el objetivo de la persona a la que estás realizando el feedback. Por lo tanto es importante prepararte apuntando lo que vas a decir, ya que está demostrado que al tú apuntarlo de manera escrita, uno se aprende más rápido. Hablar en caliente. No se recomienda esto ya que
Siempre, al hacer esto, muchas veces nuestra actitud es de desahogarnos por algo que nos ha pasado. Entonces tenemos que respirar, tomar agua, esperar 5 segundos y realizar el feedback, porque si no podemos actuar de manera impulsiva y podemos decir algo que no queremos, algo negativo al postulante o a la persona, al colaborador. Otro punto es poner el foco en detalles poco importantes, pequeñas fallas o trabas que haya tenido la persona o yo al momento de dar el feedback, y resaltarlo es en vano, ya que son pequeños y básicamente va a hacer que la persona a la que le estoy dando el feedback se sienta como que se sienta deprimida y piense que no estoy tomando importancia su trabajo. Emitir juicios de valor. Criticar al otro o juzgarlo de frente hace que su autoestima baje y se sienta a su vez deprimido. Tampoco se debe utilizar la culpa básicamente buscar la responsabilidad de la otra persona, ya que al hacer esto estás dando un mal feedback, porque no se trata de hundir a la persona, sino retroalimentarla. No tener empatía es muy fatal en un feedback, ya que no te hace entender a la otra persona cuáles son las razones por las que la otra persona pudo haber tenido una mala actitud ante sus actividades. No damos el ejemplo. Tenemos que desempeñar nuestra actitud, nuestras actividades de manera correcta, como nosotros queremos que las otras personas lo hagan, ya que no podemos nosotros pedir que una persona haga lo que nosotros no hacemos. Muchas veces pasa que cuando el feedback es más importante, más errores cometemos. Por lo tanto, es importante identificar 3 puntos. Primero, si es un asunto importante, como un ascenso, por ejemplo. Segundo, cuando son opiniones opuestas, valores no coinciden en ambas partes, o cuando hay emociones intensas como el estrés. Bueno, ahora tenemos el decálogo para evitar errores en el feedback. Como primer punto tenemos hablar sobre temas concretos, tomar consciente a algunas personas más que a otras, sino hay que ser más objetivos y tratar de ser lo más objetivos posibles. Otro punto es no critiques, habla siempre de una mejora. Criticar genera submisión en la persona a la que le estás brindando el feedback. Nunca se debe dar feedback negativo para la actitud de una persona, por ejemplo, decirle tú eres así, tú eres así, ¿no? Eso puede hacer sentir como atacado a la persona que le está dando el feedback. Hazte responsable, es otro punto, hazte responsable lo que dices. Hablar en primera persona, como yo vi que hiciste tal cosa, ayuda a tener credibilidad y confianza con la persona a la que le está brindando el feedback. Otro punto es escucha e interésate por la persona. Es importante preguntarle a la persona qué es lo que piensa o su punto de vista o cómo ocurrieron los hechos. Cuidar el cómo se da el feedback es otro punto. Tenemos que hacerlo no necesariamente en privado. Calibra el estado de ánimo de otra persona y si te da el feedback. Claro, antes de brindar el feedback tenemos que nosotros consultar a la otra persona. Si no desea, pues no es en vano realizar el feedback. Otro punto es aportar recomendaciones o sugerencias a la persona a la que se le está brindando el feedback. Y si eres la persona a la que le están brindando el feedback, siempre es importante agradecer, porque es un punto de mejora. Bueno, ahora como un subtema podemos hablar del feedback como de una manera autónoma y de una manera auténtica. Nosotros para brindar el feedback lo podemos hacer con clientes, es también una forma, si hablamos en una empresa de ventas, podemos también enfocarnos en clientes. Bueno, para dar nosotros el feedback tenemos que ser auténticos, tenemos que ser nosotros mismos, tenemos que actuar como nosotros generalmente lo hacemos para reflejar en el cliente o en el personal confianza. En el feedback nunca usar pero, ya que podría demostrar algún tipo de error o algún tipo de duda sobre lo que hablamos. Ya, y entonces finalmente la conclusión de cómo hacer un correcto feedback. Primero tenemos que prepararnos, como decía anteriormente, tenemos que apuntar o estar listos con lo que vamos a decir. Cuestionarnos es otro punto, es el segundo paso. Tenemos que preguntarnos si lo que queremos es desahogarnos o buscamos el bien común de las demás personas. Y el tercer paso es compartir. Tenemos que empezar ya con el cambio, ¿no? Y también tenemos que ser empáticos al momento de dar el feedback. Finalmente es muy importante pedir feedback, ya que esto nos ayuda a, como decía, a retroalimentarnos y mejorar en la actividad que nosotros realizamos en una empresa o en una institución. Por eso siempre es importante solicitar un feedback.